los distintos pedidos de juicio político que el señor vicepresidente tiene. Y que vote, le toca. Se está cumpliendo también el precepto constitucional. Las comisiones del Congreso funcionan con régimen de mayoría similar. No funciona. Soy vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y esa comisión no funciona. Esa comisión se constituyó y se reunió una sola vez para la Constitución y no se pusieron en tratamiento ninguno de los expedientes, desde Vudú, que tiene varios pedidos de juicio político, hasta Timerman, que tiene pedidos de juicio político, la procuradora Gil Ahora Carbó. yo quería plantear... Entonces, a mí me parece que es importante lo que dice Graciela. Sí, Graciela Ocaña. Graciela iba a decir Ocaña. Porque hay mecanismos en la Constitución para evaluar el desempeño y la idoneidad en el cargo del funcionario, que es a través del juicio político, que no tiene nada que ver con el juicio penal. Pero además, nunca vi que el Congreso funcione con la agenda de la oposición. Ningún parlamento en el mundo funciona con la agenda de la oposición. No, con la agenda, ese es el problema. Debería funcionar con la agenda de la sociedad. Exactamente. ¿Cómo la sociedad? La sociedad es la que nos votó. Sí, pero como la sociedad acaba de votar. Y estas son las mayorías parlamentarias. ¿Qué entiende usted por sociedad? ¿Dónde está expresada la sociedad si no es en el Congreso? Bueno, Ocaña, usted quiere sustituir las instituciones. Siga siendo golpista, Ocaña. Siga siendo... ¿Qué es la sociedad? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está la sociedad si no es en el Congreso y en sus representantes, Ocaña? ¿Dónde está la sociedad si no es en el Congreso y en sus representantes, Ocaña? ¿De qué sociedad habla? Se acaba de haber una elección parlamentaria. Y hay una conformación del Congreso que define mayorías y minorías. Por supuesto, respete el Congreso y respete el voto popular, Ocaña. Respeten el Congreso y respeten el voto popular. Yo siempre he llegado a todos los cargos por el voto popular, pero aparte, no, fue ministra de nuestro gobierno por decreto, cuéntenos, Feletti, porque como dice en el escrito, no, todos los cargos no, fue ministra por decreto. De procesamiento dice que, por ejemplo, usted sabe muy bien cómo Vudú tiró abajo la ¿Usted dice que el Congreso no licitación representa a la sociedad, Ocaña? Ocaña, ¿usted dice que el Congreso no representa a la sociedad? Yo he sido hasta hace pocos meses diputada. ¿Usted dice que el Congreso no representa a la sociedad? Ahora, ¿representa a la sociedad o no? Yo creo que sí. Ah, bueno, ¿puedo volver a un diga que el régimen de mayoría sin minoría... ¿Puedo volver a un eje? Por favor, participen porque... No, pero esto se va a resolver de una manera muy democrática. Cuando Cristina se canse, se va a ir Vudú. Es la única manera. Cuando se canse Cristina. Claro. O cuando se vea tan afectada que no lo pueda sostener más. Ahora, yo quiero volver al principio. A Feletti y a todo el mundo le digo, acaban de procesar al vicepresidente de la Nación. Es histórico e inédito. Dos o tres planos, o sea, me parece que están llevando la discusión, o Feletti está interfiriendo desde el lugar de lo político, de las representaciones, etcétera. Pero acá hay una causa judicial, hay un proceso penal, y hay una serie de pruebas que han sido valoradas por un juez de la Nación, que son posteriores a las elecciones. Yo creo que nadie en la sociedad, ninguno de los votantes del kirchnerismo puede en este momento ser indiferente. En todo caso, los votos no lo hacen inocente. No, yo no dije que no importa. Yo dije, respetemos la Constitución. La Constitución es clarísima. Llamemos a la Comisión de Juicio Es Político. clarísima la Constitución. La Constitución es reclara. Es reclara. Dice, el funcionario debe permanecer en su cargo hasta que esté la sentencia firme. El funcionario en el cargo, y para eso prevé que lo acuse la Cámara de Diputados si no hay idoneidad en el cargo o por mal desempeño. ¿Y qué pasa si la Cámara de Diputados no quiere acusarlo? Bueno, perdón, lo tiene que tratar. ¿Sabe qué? Lo tiene que tratar los expedientes. Diputados opositores. Si no hablo a través de la Cámara. En la Comisión de Juicio Político somos rehenes. Somos rehenes pero del ¿por qué la Cámara de Diputados tiene que acusar? Cuando Feletti habla de la sociedad, debería leer las encuestas de opinión pública, las que también tiene el gobierno, respecto de lo que hoy opina la sociedad para saber representarla sobre el vicepresidente de la Nación. ¿Usted dice que el Congreso no representa a la sociedad? Yo lo que le preguntaría a Feletti peligroso eso, ¿eh? Yo lo que le preguntaría a Camine Feletti... por la calle y haga pregunta, Feletti. Sí, mire, yo lo que sé es que la gente que me votó me respalda, no hay crisis de representación. Claro, pero no lo votó la mayoría, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría no votó al kirchnerismo. Está bien, pero en el país sí, ¿qué va a hacer? Yo le puedo preguntar, Feletti, si usted sabe, por ahí no lo sabe, ¿por qué la presidenta no habla de esto? Pero no tiene por qué hablar, está un tema judicial, ¿cómo va a hablar la presidenta? ¿Qué va a decir? ¿Está bien, está mal? No, digo, hay es un tema judicial institucional. objetivo, pero hay un proceso. ¿Por qué los constitucionalistas definen que alguien tiene que permanecer en su cargo hasta que haya una sentencia en firme? Tiene que permanecer porque hay presunción de inocencia. Pero no mirado la Constitución. Disculpame, vos sos economista, no sos constitucionalista. Léala. Yo soy ciudadano, antes que economista. Leamos
traigamos acá la Constitución. O sea, que vos decís que un ciudadano no puede... Perdóname. El funcionario público tiene inmunidad. De la causa. ¿Por qué no hablamos de la causa? Debería, vos decís que un ciudadano no puede leer la Constitución y no tuviera nada que ocultar. Y lo que ha hecho es tratar de zafar todo el tiempo. Debería pedirle al Congreso que le levanten los fueros, pedir una licencia y someterse al proceso. ¿Por qué debería? ¿Dónde está ese debería? A ver, porque las personas de bien hacen las cosas bien como Macri no lo hizo, che. A ver, Macri se sometió a la legislatura. ¿Querés que te vuelva a explicar lo que acabo de decir hace 5 minutos que no lo entendiste? Pero además te voy a decir algo. Hay algo más grave. Fue a la legislatura 4 horas. Los ciudadanos no pueden leer la Constitución según tu bloque en la legislatura no votó a abrir el juicio político a Macri. No votó porque no hay evidencia. No mientas, Feletti, sos un mentiroso. Baja el dedo, no insultes. Vos lo levantaste antes. Baja el dedo, baja el dedo. Que no sea personal. Que no sea personal. Y leí la Constitución porque no la leíste. Perdóname, un economista... Leí la Constitución antes de hablar. Una pregunta quiero hacerle a Capielo. Un ciudadano no puede leer la Constitución, según Laura Alonso. Una pregunta. No, lo que dijo, perdón, lo que dijo que le perdón, así ponemos una cosa en claro. Lo que ella dice es que usted ha hecho una interpretación errónea. No es una interpretación. Pero déjeme terminar. Si yo tengo las manos en los bolsillos, no tengo los dedos levantados. Lo que yo digo es, usted dice en un momento del programa que la Constitución dice que por eso un funcionario no debe renunciar. Y la Constitución no dice que un funcionario no debe renunciar. Dice que permanece en el cargo. Entonces, en todo caso puede hablar de una presunción de inocencia. La Constitución no prohíbe renunciar. Evidentemente vos de la causa. Uno va a renunciar, evidentemente. ¿No te parece casual que haya 7 investigaciones judiciales contra el vicepresidente de la Nación por el 20 causas? Que me parece que 20 causas no, 7. Por Arcadia y el canje de la deuda cuando era ministro. O sea, ¿les parece que es casual que hay un complot para enfocar sobre Amado Vudú? ¿O de verdad este señor metió las manos donde no tenía que meterlas? Y ahí se habla solo ya de sus inconductas o por lo menos problemitas en el ejercicio de la función pública que el Congreso debe evaluar institucionalmente. Yo primero un segundito. Hernán Capielo, ¿tiene fueros Vudú? Sí, tiene inmunidad de arresto. ¿Qué significa eso? Que no lo pueden meter preso, que digamos que tiene inmunidad de arresto. No puede ser detenido, no se puede allanar su despacho, tienen que notificar al Congreso. Igual que la diputada Alonso, dígalo, pues si no parece eso de Vudú y la mía La investigación puede seguir... Que también tiene fueros. Sí. Pero yo me sometería a la justicia porque no tendría nada que ocultar, no soy como Vudú. La investigación puede seguir adelante con Vudú, con sus fueros, hasta que llegue el momento en el cual eventualmente el juez decida o no, si corresponde, que corresponde privarlo de su libertad. Entonces debería notificar al Congreso, decirle, señores del Congreso, decidan si le levantan los fueros y así yo puedo seguir adelante. Ahora, Feletti, yo le puedo hacer una pregunta. Usted fue ministro de Economía de Vudú. Viceministro. Viceministro de Economía de Vudú. Sí. Y quise decir eso, que yo no me entendí. Viceministro de Economía. Precisos porque si no... Sí. No, a mí no me chicané porque yo le estoy preguntando bien. Está bien. Digo, ¿usted no vio pasar todo ese lío que hoy está en los expedientes? Mire, 33. La única intervención del Ministerio de Economía en todo este tema es la firma de pedido de reestructuración de la deuda fiscal de Chicone. Es la única intervención del Ministerio de Economía. ¿Quiere decir que Vudú es inocente para usted, que esté inventado esto? Quiero decir que yo mantengo la presunción de inocencia. Vudú pide la reestructuración fiscal que, digamos, a ver, el Banco Central y la FIP son entes autárquicos, sobre los cuales el Ministerio de Economía tiene relación sobre las políticas macroeconómicas, pero no puede instruirlos en su gestión. Él puede pedir, y de hecho lo hace, la reestructuración de deuda fiscal de una empresa. ¿Y por qué ¿Eso es habitual? Sí. Sí, de varias es habitual. Mire, cuando yo era presidente del Banco Ciudad... Pero perdón, dijeron que no era habitual esto. Dijeron que fue excepcional. Perdóname, esperen. Lo dijeron los jueces. Un funcionario, perdóname. Bueno, no, si yo voy a contestar, contesto, si no. Cuando yo era presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, en medio de la crisis, me tocó firmar varias notas hacia los gerentes pidiendo la reestructuración de deudas, en ese caso no fiscales financieras. ¿Por qué? Porque había una crisis, porque había empleo, porque... Bueno, eso mismo dice la nota que mandó Vudú. Entonces, lo que usted me dice del Ministerio, yo para ser preciso y contestar, la única intervención del Ministerio de Economía en este tema es la firma del pedido de reestructuración. A ver, Willy, ¿me ayudas a entender eso? ¿Es así o no es así como dice Feletti? Bueno, en principio... Para el juez parecería que no, digamos, ¿no es cierto? Y por supuesto, aceptando la presunción de inocencia y el respeto de la Constitución, acá hay un caso político, digamos, que es explosivo para el gobierno, ¿no es cierto? Porque finalmente Amado Vudú es, en alguna medida, el elegido de la presidenta
en la fórmula presidencial. Hay también alrededor de toda esta situación, obviamente, lo que todo el mundo se pregunta, digamos, cómo se pudo organizar toda esta situación con semejante impunidad sin que, digamos, la presidenta y Néstor Kirchner estuvieran al tanto de la situación. Es decir, es un hecho, pero insisto, pero no creo que sea el peor problema del gobierno en este momento. Yo creo que el peor problema del gobierno en este momento es el fracaso, digamos, que está a la vista del modelo económico. Es la inflación, está bien, vamos a volver es a el cepo cambiario, y todo esto se profundiza con la complicación que hay por los juicios en Nueva York. O sea, los juicios en Nueva York vienen a complicar una situación que es la peor noticia para el gobierno, que es que probablemente sea muy difícil que haya reactivación y que, digamos, la situación económica que todo el mundo percibe, casi te diría que lo de Vudú en este momento para el gobierno es hasta una buena noticia que tapa la malaria económica. No, yo no comparto. Políticamente es muy grave. Yo creo que... siendo lo grave que es. No, para mí tiene una importancia institucional gravísima. Y yo insisto, yo es lo que pienso, digo, es mi rol de conductor, pero también digo lo que pienso. Yo creo que la presidenta tiene que hacer algo con esto, porque la va a terminar arrastrando políticamente muy mal. Y yo quería preguntar sobre el expediente. Vos lo habrás leído completo, ¿no, Hernán? Le hemos leído la resolución. Sí. Bueno, La Nación fue el primer diario que habló de esas llamadas telefónicas que serían la primera evidencia más importante. Hay acá una lectura en el juez en donde sugiere que Néstor Kirchner le dijo a Vudú que se hiciera cargo de Chicones y que antes se lo dijo a otros, como por ejemplo Ernesto Gutiérrez de Aeropuertos Argentinos. No se refiere el juez Lijo a esos antecedentes. Eso que vos mencionás surge de investigaciones periodísticas, que de hecho las publicó Hugo Alconada, el colega de La Nación, donde dice que hubo momentos anteriores y de hecho hay ahora otra información también en ese sentido donde... recordemos un poquito qué es lo que pasaba en ese momento. Había una necesidad de papel moneda, faltaba circulante, había una crisis, y el Estado estaba queriendo de algún modo imprimir ese papel moneda y pasar a la órbita del Estado de algún modo. La empresa Chicone Calcográfica les iba a permitir tener alguien que fabricara billetes. Según las investigaciones que se fueron publicando los periodistas, específicamente Hugo Alconada, primero hubo un primer contacto inicial con la gente de Zanini, que trató de algún modo afectar al Estado la imprenta. Después, cuando la imprenta tenía problemas fiscales graves, los propios Chicones buscaron capitalistas, financistas que aportaran dinero para solucionar esos problemas, y ahí se mencionan al empresario Gutiérrez, otros empresarios, hasta los Joclender estuvieron ahí tentados de... Recordemos que ellos tenían un gran cliente, que era la policía, y cuando la policía dejó de hacer los pasaportes, ahí perdieron un gran negocio. Claro. ¿Por qué dice que sí, Feletti, perdón? ¿Qué decía? Porque efectivamente una de las grandes discusiones que hubo, inclusive desde las épocas del Corralito, que era un momento muy difícil, una de las grandes discusiones era cierto monopolio que había sobre la emisión de documentación y de impresión de billetes que tenían una o dos empresas. Y eso era grave para el sistema de pago del país. Yo le puedo ser sincero, usted habrá estado al tanto de la causa. Todas esas casualidades, Van der Bruel... no, yo de la causa no opino porque no soy abogado. Sí, pero lee los diarios. Algunos no. Algunos que tratan mucho la causa, no. Debería leerlo. Hay algunos que tratan mucho la causa y otros que no. Depende de qué diario lea. Si leyó Página 2, el sábado la noticia no existía, por ejemplo. Algunos tratan la causa y otros no, porque también el centimil es importante. Pero a usted le parece que no se debe... A ver, ¿le parece que no se... Tiene que salir chiquitito. Porque dice que el centimil es importante, lo importante es la gravedad institucional de tener al vicepresidente de la Nación procesado. ¿Qué centimil ni centimil? El vicepresidente de la Nación Argentina está procesado en un caso de corrupción. Por primera vez en la historia.